grabando? Ok, tenemos entonces en la página 126 vocabulario, dice National Role Models. ¿Verdad? Luego tenemos en la 127 una lectura sobre Keylor Navas. Después tenemos en la 128 a Keylor Navas y es que nunca sé si es Silvia Paul o Claudia Paul, pero es una de las Paul. Tenemos después en la 129 el tercer condicional o third conditional. Vamos a mostrarles la imagen que tenemos acá para ver esta estructura. Okay. Tenemos el tercer condicional. El tercer condicional lo utilizamos para hablar de acciones en el pasado, pero que no han tenido ningún cambio en el presente, ¿verdad? No ha sido alterado en absoluto. Entonces, para eso se usa el tercer condicional. Y aquí tenemos un ejemplo. Dice, if I had seen you, I would have said hello. Si yo te hubiera visto, te habría saludado. O sea, eso sucedió en el pasado y ahí se quedó, no hay ninguna alteración, ¿verdad? La estructura, bueno, iniciamos con if. Recuerden que if significa sí, pero un sí condicional, ¿verdad? No es sí para respuestas. Entonces, if más el sujeto, más had, más el pasado participio, más el complemento. Ponemos una coma y viene la otra parte de la oración. Sujeto, would have, que va juntito, eso no lo vamos a despegar en absoluto. Y pasado participio y de último el complemento. ¿Ok? Bueno, veo que se acaba de integrar Hazel. Hazel, yo les había dicho que íbamos a hacer práctica, ¿verdad? En esta clase, pero resulta que la gente que tenemos aquí, ¿verdad? Los compañeros que están ahorita en esta clase no estuvieron en la primera. Entonces, como no estuvieron, es muy difícil hacer una práctica si no conocen la materia, ¿verdad? Entonces vamos a ver materia otra vez, la misma materia. Ok, Y la práctica, perfecto. y la práctica entonces la vamos a dejar para el viernes. Ok, perfecto. Sí, yo me tuve que salir en la del temprano y bueno, ¿por qué dicha? Entonces que va a repetir la clase. Sí. Está bien, gracias. Con gusto. Ok, entonces les decía que teníamos if más el sujeto, had, el pasado participio, el complemento, coma, y viene la otra parte de la oración, igual sujeto, would have, que siempre va juntito, el pasado participio y el complemento. Son como dos oraciones separadas por una coma. La primera empieza con if y la otra lleva would have, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que tener presente. Entonces, aquí tenemos un ejemplo, bueno, dos en realidad, dice, una es una oración negativa y la otra es una oración positiva. Vamos a ver primero la positiva, dice, if we had taken the taxi, coma, we would have been on time. Si nosotros hubiéramos tomado el taxi, coma, habríamos estado a tiempo. ¿verdad? La segunda oración dice, if we had taken the taxi, coma, we wouldn't have missed the plane. Si nosotros hubiéramos tomado el taxi, nosotros no habríamos perdido el avión. ¿Ok? Entonces, la particularidad de este tipo de oraciones, de los condicionales, es que podemos colocar, tenemos la oración 1 y la oración 2. Podemos colocar la oración 2 de primero y la oración 1 después. Cuando hacemos eso, quitamos la coma. Aquí tenemos un ejemplo. Vean que yo se las enumeré. La idea de enumerar las oraciones es para que ustedes vean que cuando les damos vuelta, dónde queda cada una. ¿verdad? Entonces, tenemos esta que dice, if we had taken the taxi, coma, we would have been on time. Cuando le damos vuelta nos quedaría, we would have been on time if we had taken a taxi. ¿Sí se explica? Yes, no, more or less. ¿Sí lo entienden, chicos? Perdón, profe, es que no escuché la pregunta. Ok, lo que les estaba diciendo es que tenemos la oración 1 y la oración 2, ¿verdad? Entonces, iniciamos con esta. If we had taken a taxi, coma, we would have been on time. Cuando le damos vuelta, vamos a iniciar con esta y decimos, we would have been on time if we had taken a taxi. O sea, si hubiéramos tomado el taxi, habríamos estado a tiempo.
nosotros habríamos estado a tiempo si hubiéramos tomado el taxi. ¿Sí? Sí, señora. Ya la entendí. Ok. Ok, perfecto. Igual aquí tenemos otras, ¿verdad? If we had taken a taxi, we would miss the plane. We wouldn't miss the plane. No habríamos perdido el avión. Esto que está aquí es una oración que está en una de las prácticas. Entonces, por eso aquí viene el verbo y aquí dice had taken. ¿Sí? El otro ejemplo que tenemos es este. Dice, if we had worked yesterday, you would have been very good. You would have been very good if you had worked yesterday. ¿A dónde tenemos el if? Aquí. ¿Verdad? Aquí, en la primera, lo tenemos de primero. En la segunda oración, lo tenemos en la segunda parte. Profe, una consulta. ¿Sí? Ese have y had, ¿cuál es la diferencia y cuándo hay que usarlo? El had, sobre todo, con D. Ok. Este had es un auxiliar, ¿verdad? Recuerden que este es el pasado perfecto. Entonces, el pasado perfecto es había trabajado. Entonces, este had es había, habíamos, ¿verdad? Yo había, ustedes habían hecho algo, ¿verdad? Entonces, en pasado, yo había trabajado. Este would have es habría, ¿verdad? Yo habría estado. Bueno, en este caso más bien sería usted habría estado muy bien. Dice, si usted hubiera trabajado ayer, usted habría estado muy bien. Usted habría estado muy bien si usted hubiera trabajado ayer. ¿Ok? Ok, profe, que me quede ahí grabado para luego repasarlo. Gracias. Ok. Ahora vamos a hacer práctica. Bueno, si nos da tiempo, porque en realidad estos temas en la primera clase los vimos rápido. Entonces hicimos un poco de práctica. En este, ¿verdad? En el del tercer condicional hicimos práctica. Ok. Entonces, si ahí estamos bien ya con este, vamos a continuar con los temas que tenemos en la antología. Pues después del tercer condicional, no sé si tienen preguntas. Profe, perdón, una pregunta. ¿Sí? En este examen, ¿de qué ¿Cuáles página, qué unidades? página? Ajá, correcto. Unidades 3 y 4. Ok, perfecto, gracias. Con gusto. Ok, página 130 y 131 lo que tenemos es práctica de el tercer condicional, precisamente. En la página 132 tenemos una lectura y 133, 134 lo que tenemos es marque con X basado en la lectura que está ahí. En la página 135 tenemos pronunciación. La pronunciación de la N. Esa pronunciación que hacemos cuando decimos and o cuando decimos en o not, ¿verdad? Para pronunciar esta N, la pronunciamos muy similar a como pronunciamos la N en español, que colocamos la lengua detrás de los dientes y decimos na, ¿verdad? Es muy parecido. Y tenemos ahí 3 columnas. La primera dice at the beginning, al inicio. Entonces, tenemos una K al inicio de ese verbo, ¿verdad? Pero esa K no se pronuncia. Cuando tenemos una K y una N, normalmente la K no se pronuncia. Entonces, por ejemplo, new, know, known, todas esas que empiezan con una K, knife, la K no suena. Entonces, en este caso sería know, now, need, number. In the middle, en el centro. Many, into, find, another. At the end, al final, ¿verdad? Can, between, woman, on. En la página 136, ahí ya lo que tenemos es más vocabulario. En la 137 tenemos una lectura. En la 138 tenemos el pasado continuo, que es este que tenemos aquí. Recuerden que es pasado continuo o pasado progresivo, que es exactamente lo mismo. Ese pasado continuo, pasado progresivo es el verbo con el ing,
que es el ando, endo que usamos en español, ¿verdad? Brincando, corriendo, saltando, comiendo, jugando. Es ese el ing. Entonces, iniciamos las oraciones con la oración positiva y tenemos de primero el sujeto. Recuerden que siempre las oraciones las vamos a iniciar con el sujeto. Cuando ya llegamos a las preguntas, le damos vuelta a las casillas y entonces ya va a cambiar de orden, ¿verdad? Solamente las dos primeras casillas, todo lo demás se va a mantener igual. Pero en las oraciones sí vamos a iniciar con el sujeto. Entonces tenemos el sujeto, I, he, she, it, you, we, they, el pasado del verbo to be, sería was, you, were. Recuerden que was lo vamos a utilizar en singular y con I, he, she, it, y were con you, we, they, en plural. La única excepción es cuando decimos you, que significa usted, estaría en singular, ¿verdad? Y igual se usa were, pero todos los demás son en plural. Entonces, estos were lo vamos a utilizar con you, we, they, que es el plural, y was con I, he, she, it, que es el singular. Los verbos con ing, en este caso tenemos watching, aquí lo tenemos bien marcado, ¿verdad? Watch, que es la raíz de la palabra, ¿verdad? Ver, y watching, viendo, ya con ing, ¿verdad? Más el complemento. Siempre vamos a iniciar con mayúscula, terminamos con punto. Nos quedaría de la siguiente forma. I was watching TV. Yo estoy viendo televisión. He was watching TV. Él está viendo televisión. They were watching TV. Ellos o ellas están viendo televisión. Las oraciones negativas, la única diferencia entre estas oraciones y estas otras es que después de was y were vamos a colocar not, ¿verdad? Que eso es lo que lo que hace es la oración en negativo. Entonces, igual iniciamos con el sujeto, I, he, she, it, you, we, they, el pasado del verbo to be, was o were, not, el verbo con ing, watching en este caso, y el complemento. Decimos, I was not watching TV. Yo no estoy viendo televisión. He was not watching TV. Él no está viendo televisión. You were not watching TV. Usted no está viendo televisión. Y luego tenemos las contractions que las formamos uniendo was not y nos quedaría wasn't y were not, weren't. Entonces ya no tengo que decir I was not, ¿verdad? Sino que nada más digo I wasn't watching TV, he wasn't watching TV o you weren't watching TV. ¿Preguntas hasta acá? Yo no, profe. Perfecto. Luego tenemos las yes, no questions. Recuerden que aquí solamente decimos sí o no. No tenemos que decir nada más, ¿verdad? Porque es una pregunta nada más donde no tenemos que dar información. Entonces, aquí, como les dije, le damos vuelta a las dos primeras casillas y ya no vamos a iniciar con el sujeto, sino que iniciamos con el pasado del verbo to be, was y were. El sujeto, I, he, she, it, you, we, they. Siempre vamos a conjugar was con I, he, she, it y were con you, we, they. El verbo con ing, watching en este caso, y el complemento más el signo de pregunta. Entonces nos quedaría, was I watching TV? ¿Estaba yo viendo televisión? Was she watching TV? ¿Estaba ella viendo televisión? Were they watching TV? ¿Estaban ellos viendo televisión? Y aquí tenemos las preguntas con las respuestas positivas y negativas. ¿Quién quiere leer la primera? Yo la puedo leer, profe, pero estoy mal de la garganta. Y aparte de eso, no sé muy bien, pero ahí voy a hacerlo. Claro. Were you watching TV? Yes, I was. No, I wasn't. Creo que es así. Ajá. Thank you. Muchas gracias, Dinés. Entonces, Dinés, yo no sé por qué le dice Dinés. Dinés sería en plural, ¿verdad? Sí, escribieron mal. Ok, entonces, dice, ¿estaba usted viendo televisión? Sí, sí estaba viendo. O no, no estaba viendo. La siguiente, ¿alguien quiere leerla? No, ok. Were they watching TV? ¿Estaban ellos viendo televisión? Yes, they were. Sí, sí estaban viendo. O no, they weren't. No, no estaban viendo. Was he watching TV? ¿Estaba él viendo televisión? Yes, he was. Sí, sí estaba viendo.
O no, he wasn't. No, no estaba viendo. Luego tenemos las yes, no questions, perdón, las WH questions or information questions. Recuerden que aquí sí tenemos que dar información. Aquí no podemos responder con una sola palabra. Que esto sí me sucedió en el examen, que en algunos casos me respondieron con una sola palabra. Esto no está bien, ¿verdad? Ahí pierden puntos. Entonces, tenemos la WH word al inicio. En este caso tenemos why, when y where, que significa por qué, cuándo y dónde. El pasado del verbo to be, was y were. El sujeto, I, he, she, it, you, we, they. El verbo con ing, el complemento y el signo de pregunta. Y diríamos, why was I drinking water? ¿Por qué estaba yo tomando agua? When was he reading the newspaper? ¿Cuándo estaba él leyendo el periódico? Where were you having fun? ¿Dónde estaba usted divirtiéndose? Vean que aquí tenemos where. Suena igual, pero las palabras son diferentes, ¿verdad? Where, ¿dónde? Where estaba. Luego tenemos aquí ejemplos, WH questions y complete answer. Cuando dice complete, recuerden que la respuesta es una oración completa, sujeto, verbo y complemento. Entonces, dice, where were you having fun? ¿Dónde se estaba usted divirtiendo? I was having fun in a party. Yo me estaba divirtiendo en una fiesta. Why was it drinking water? ¿Por qué estaba él tomando agua? Recuerden que it es para referirnos a animales y cosas. En este caso, pues no podemos decir que una cosa se estaba tomando el agua, ¿verdad? Era un animalito. Entonces, why was it drinking water? ¿Por qué estaba él tomando agua? It was drinking water because it was thirsty. Él estaba tomando agua porque estaba sediento, ¿verdad? Entonces, podemos utilizar la oración desde acá, que está todo marcado de amarillo, o nada más donde dice because it was thirsty. Ya esta está completa. Entonces, la podemos iniciar desde ahí, ¿verdad? Tenemos sujeto, verbo y complemento. Que eso es lo que hace que una oración sea completa. Recuerden que una oración completa no es una oración grandísima. Una oración completa es que tenga sujeto, verbo y complemento. Eso es una oración completa. Porque me ha pasado que me escriben oraciones grandísimas, pero no tiene sujeto ni verbo, es puro complemento. Entonces, completa es eso, ¿verdad? Que tenga todos los elementos. Y luego aquí tenemos este recordatorio. Was, I, he, she, it, ¿verdad? Vamos a utilizar esto con esto. In, were, con you, with, they. Okay. Seguimos en la antología. Todo eso que acabamos de ver es lo que está en la página 138, en ese cuadrito. Ahí hay muchos ejemplos de oraciones afirmativas, negativas y preguntas. Luego tenemos página 139, actividades, ¿verdad? Son ejercicios relacionados al tema. En la 140 tenemos una lectura. En la 141, un asocio relacionado a la lectura. 142 tenemos lectura. Esa está basado en las celebridades. 143 también. 144 tenemos un ejercicio. En la 145 tenemos la pronunciación de la otra N. Si ustedes se fijan, esta N es diferente a la que acabamos de ver. Aquella N es una N como la que nosotros tenemos. Esta N es con un ganchito, así, ¿verdad? Esa N se pronuncia desde aquí. Ya esa no la vamos a pronunciar como cuando decimos no, sino que esa es desde aquí. Y ahí tenemos una serie de palabras que se pronuncian con esa N, ¿verdad? Por ejemplo, in the middle dice, al inicio. Entonces sería thankful. Vean que no decimos thankful, decimos thankful. Finger, acá finger. Stronger. Thinking, acá, ¿verdad? Esa N se pronuncia acá, en esta parte. Al final, el sonido de esa N al final, bring. Young, acá, ¿verdad? Young. Long. Morning. ¿Ok? Entonces, ese sonido es diferente al de la otra N, ¿verdad? En la 146 tenemos más vocabulario. En la 147 tenemos el pasado participio y los usos de este. Recuerden que el pasado participio es el verbo que está en la tercera columna. Si ustedes se van
a la página, ya les digo, en la página 148 tenemos los anexos de los verbos regulares, perdón, irregulares. Tenemos una lista ahí de verbos irregulares. Igual, ¿cuál es la tercera columna? El pasado participio. Tenemos el infinitivo, el pasado simple y el pasado participio, que es el que está en la tercera columna. Esos son los que vamos a utilizar para los tiempos verbales, para los tiempos perfectos, perdón, y otros que tenemos acá. Entonces, ¿dónde vamos a utilizar el pasado participio? Dice, con todos los tiempos perfectos. El pasado perfecto, el presente progresivo perfecto, el futuro perfecto, todos esos, ¿verdad? Con la voz pasiva. También se utiliza como adjetivo al frente del sustantivo, ¿verdad? Antes del sustantivo. Entonces, y dice que veamos los ejemplos que están en la antología. Eso quiere decir que yo no los puse ahí porque no tenía sentido hacerlo. Entonces dice que tenemos aquí algunos verbos regulares. Recuerden que los verbos regulares son muy fáciles porque todos en pasado simple terminan con ed y en pasado participio también. Ahí no tenemos problemas. Nada más ponemos, por ejemplo, work, worked, worked. Este es pasado simple y este es pasado perfecto. Perdón, pasado participio. Entonces es muy fácil porque terminan igual. Pero ¿qué pasa con los verbos irregulares? Ahí sí tenemos problemas, ¿verdad? Este está en presente, go. Las tres palabras significan lo mismo. Este en presente, este en pasado simple, went, y esta en pasado participio, gone. Entonces, ir, fue, ido. ¿Ok? Y se escriben diferente. Entonces, aquí sí tenemos que tener cuidado. Aquí tenemos verbos regulares. Por ejemplo, live, lived. Plan, planned. Travel, traveled. Happen, happened. Fix, fixed. Travel otra vez, traveled. Este tiene doble L, este no. Este es inglés británico, este es inglés americano. Esa es la diferencia. Cualquiera de los dos que escriban está perfecto, los dos están bien. Simplemente uno es británico y el otro es americano. Verbos irregulares. Go, gone. Do, done. Be, been. See, sing. Find, found. Eat, eaten. Los primeros es el verbo, ¿verdad? La raíz del verbo. Y en la otra parte es el participio. Igual aquí son verbos en participio. ¿Qué es lo que pasa aquí? Bueno, que estos son verbos regulares, entonces todos terminan con ed. Aquí es donde tenemos que tener cuidado. Y tenemos el ejemplo aquí en la antología. Entonces dice, por ejemplo, que los verbos regulares terminan con ed normalmente, ¿verdad? Entonces, eso es muy fácil. Pero que los verbos irregulares cambian de forma, entonces ahí sí hay que tener cuidado. Y dice que revisemos la lista que está en los anexos, ¿verdad? En el appendix at the end of the anthology. Y luego dice que, bueno, lo que yo les explicaba, ¿verdad? Que el pasado participio es la forma del verbo que en español tiene las terminaciones ad, oído, tos o sho. Siempre se usa como un verbo auxiliar. Ahí tenemos, por ejemplo, el presente perfecto. Vamos a ver, aquí teníamos ejemplos. I have not o I haven't, ¿verdad? Esto es el presente perfecto. Acá está. Sujeto, has or have, pasado participio. Luego tenemos el futuro perfecto. Sujeto, will have, más el pasado participio. Y aquí tenemos el pasado perfecto. Sujeto, had, más el pasado participio, más el complemento. Entonces, es lo mismo que tenemos acá. Aquí dice, presente perfecto. She hasn't finished her assignment yet. I still haven't found my keys. Pasado perfecto o past perfect. Chris was ill because he had eaten too much chocolate. She missed the bus because she hadn't set her alarm. El future perfect o futuro perfecto. Jamie will have been in Australia for 1 year in April. O he will have gone by the time you arrive. Entonces, si ustedes se fijan, ve que dice will, que es lo que lo convierte en futuro. Have, que es el auxiliar del presente perfecto, del futuro perfecto, perdón. Y luego tenemos been, que sería el verbo en pasado participio. ¿Okay? Los condicionales, si tenemos un tercero,
condicional. Dice, if this passport had not been stolen, Adam would have gone to Brazil. I wouldn't have known if you hadn't told me. La voz pasiva. The west coast of the USA was struck by torrential rain last night. La segunda dice, the painting was stolen in the middle of the night. ¿Ok? Y la última parte dice participios como adjetivos, ¿verdad? Participles as adjectives. Y viene, por ejemplo, the stolen baby was found by the police unharmed. Entonces, ¿cuál es el adjetivo? The stolen, ¿verdad? Stolen. El bebé robado. This broken arm was set in plaster by the doctor at the hospital. En este caso sería broken, quebrado, ¿verdad? Please bring all of the required documents for your interview tomorrow. En este caso sería required. ¿Okay? Todos los documentos requeridos. Entonces, required documents. Luego tenemos en la página 148, 149 y 150 los spelling rules. Estos spelling rules es la terminación de los verbos en pasado. En este caso tenemos en la primera columna el infinitivo y en la otra los verbos en pasado, ¿verdad? Entonces, digamos, la primera dice to play, played. Ahí agregamos ed. Eso, aquí lo que nos dice es que la regla general, ¿verdad?, es agregar ed al final de los verbos para convertirlos en pasado. Entonces, to play, ed, ¿verdad? Played. Wait, ed. Waited. Work, agregamos ed también. Worked. Rain, también agregamos ed. Rained, ¿verdad? No decimos rained, eso sí, ¿verdad? A la hora de pronunciar tenemos que decir rained. Luego tenemos la siguiente regla, que lo que nos dice es que cuando los verbos terminan con e, agregamos nada más la d al final. Entonces, por ejemplo, dice to live, lived. To love, loved. To smile, smiled. To dance, danced. Eso lo estamos viendo desde la antología, ¿verdad, chicos? Sí, señora. O sea, yo lo tengo por aquí. ¿Qué página es? 149. No se asusten si de pronto, aunque la tenga aquí, empieza a leer aquí a este lado, porque ya estoy acostumbrada y cuando me doy cuenta estoy leyendo desde ahí. Eso me pasa mucho. Ok, 149. En este caso está más adelante. Muy, muy adelante. Ven, aquí está. Ese es lo que estamos viendo. Aquí dice, por ejemplo, que cuando tenemos un verbo que termina con consonante, vocal consonante, duplicamos la última consonante y agregamos ed. Ejemplos. To stop, stopped. To admit, admitted. To plan, planned. To refer, referred. To commit, committed. Esta otra regla nos dice que cuando tenemos un verbo de 2 sílabas que termina con una consonante más vocal más consonante, no vamos a duplicar la última consonante si el acento está en la primera sílaba. Como ustedes pueden ver, esta primera sílaba es la que está subrayada. Stress, en este caso, stress, lo que quiere decir es acento, ¿verdad? Aquí es donde tiene el acento. No decimos happen, ¿verdad? Decimos happen. Por eso está subrayada aquí. Entonces, to happen. Aquí no duplicamos la última consonante. Entonces quedaría igual, ¿verdad? Nada más agregamos ed. Eso es lo que nos dice esta regla. Entonces, to happen, happened. Enter, entered. Offer, offered. Suffer, suffered. Esta otra dice que no duplicamos la última consonante cuando las palabras terminan con X, W o la Y, si al final de la sílaba no hay acento, ¿verdad? Por ejemplo, en esta, fix, enjoy, snow, ¿verdad? Entonces, en este caso es fixed, enjoyed, snowed. ¿Okay? Y aquí lo que tenemos es palabras
de inglés británico y palabras de inglés americano. Entonces tenemos travel, que como yo les decía, aquí se agrega doble L en la británica y en la otra no. En estas dos se escribe igual. ¿Ok? Vamos a ver qué dice esta. Dice, si el verbo termina con consonante más vocal más L, normalmente duplicamos la L al final y le agregamos ed. En Estados Unidos no duplican la L cuando el acento está en la primera sílaba. ¿Okay? Esa es la razón por la que no está aquí duplicada la L, ¿verdad? Solamente en esta. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, Yes. señora, no, creo que repasarla bastante porque sí está para mí complicadillo. Sí. Luego tenemos en la 151 lo que hay es un marque con X. Dice complete the following sentences using the correct past participle. O sea, ahí lo que tenemos que marcar es el pasado participio correcto, ¿verdad? Nos están dando varios verbos. 151, 152 y 153. 154 y 155 tenemos una lectura. En la 156 tenemos ejercicios. En la 157 también. En la 158 tenemos la pronunciación de la T. A ver. Estoy viendo el tiempo. Ok. La pronunciación de la T. La T en inglés no es como la T de nosotros. Esta suena. Hay que soplar, ¿verdad? Para que el aire pase y suene. Mientras que en español no lo hacemos así, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando leemos las palabras, las columnas que tenemos aquí, ¿verdad? La primera dice the beginning, al inicio dice tell. No decimos tell, ¿verdad? Como decimos en español, sino que decimos tell, tell, try, time. Dejamos salir aire. Time, talk. In the middle, en el centro. Twitter, Twitter. Eso se lo pronunciamos como en británico, ¿verdad? En británico la T sí se pronuncia en este caso, ¿verdad? Como aquí Twitter, Twitter, que es como se pronunciaría. Pero en inglés americano esa T suena como una R. Entonces sería Twitter, Twitter, ¿verdad? Start, start, study, control. Entonces, como ustedes pueden ver, ponemos la T y tiramos aire, ¿verdad? Al final, at the end, against, against, tight, night, thought, thought. O sea, tiene que sonar. Esa T siempre tiene que sonar. ¿Okay? Luego tenemos en la página 59 la D. Ese sonido que también tiene que escucharse. Igual tenemos 3 columnas. La primera dice at the beginning y decimos director. Yo les explicaba a ustedes que cuando tenemos ese apóstrofe, lo que nos indica es que la siguiente sílaba, la que está después del apóstrofe, es donde va el acento. Si este apóstrofe estuviera antes de la primera sílaba, quiere decir que la primera sílaba es la que lleva el acento, pero en este caso lo lleva en la segunda, ¿verdad? En la fonética que está ahí, ya les voy a mostrar. Es que a mí lo que yo les digo es que se me olvida que yo tengo la antología acá. Acá. Estas eran las palabras que teníamos, ¿verdad? Esta es la fonética. Así es la palabra como la leemos normalmente y esto es fonética. Entonces esta es así, si la leemos como está ahí, dice Twitter, Twitter, ¿verdad? Pero si lo leemos como el inglés americano, decimos Twitter. Y la D que yo les explicaba, ¿verdad? Es aquí, este apóstrofe que ustedes ven acá, quiere decir que el acento va aquí en esta sílaba. Cuando el apóstrofe está al inicio, como está en esta,
quiere decir que la siguiente sílaba, o sea, la primera sílaba, es la que lleva el acento. Entonces decimos director, director, data, data, drive, develop, porque aquí tenemos el apóstrofe, ¿verdad? Entonces, develop. Esto es con la palabra de al inicio. The, develop. In the middle, idea, understand, understand. Esto que ustedes ven aquí, ven que hay una rayita abajo, como una comita. Esto quiere decir que esta es una sílaba que también lleva un estrés, perdón, un estrés no, un acento un poquito menos marcado que este. Entonces sería understand, understand, understand. O sea, lleva dos acentos. Nada más que este es menos que este otro. Nosotros no tenemos palabras que tengan dos acentos. En inglés sí existen. Cuando las palabras son muy largas, a veces traen dos acentos. Entonces eso es understand. Already, already. Education, education. ¿Ven? Tiene dos acentos. Igual, este es más leve que este otro. Y no decimos education, ¿verdad? No decimos edu, decimos education, education. ¿Ok? Luego el sonido de la D al final de las palabras. Decide, decide, kind, word, word, friend, friend. ¿Ok? Y ahí estaríamos terminando ya con esa unidad. Entonces, ahorita lo que nos queda es hacer un poquito de práctica. ¿Qué práctica vamos a hacer? Bueno, la que ya veníamos haciendo. Vamos a retomar esta que tenemos acá, pero la vamos a eliminar. Vamos a quitarla para hacerla nuevamente. Página 130. Nos vamos a devolver y ahí vamos a hacer práctica del third conditional. ¿Ok? No les pregunté si tenían alguna consulta sobre esto que estábamos viendo. Yo por el momento no, profe, gracias. Ok. Aquí. Esa es la que vamos a hacer. Ok. Would have, habría. Wouldn't have, no habría. Este es el tercer condicional. If, pasado perfecto, coma, would have, pasado participio. Esa es la estructura. Entonces, vamos a hacer estas oracioncitas que ya están aquí. La primera dice, I didn't know you were in hospital. If I'd known, ese I'd known es I had known. I would have gone to visit you. Okay? If I had known, I would have gone to visit you. Entonces, la primera sería, voy a colocarla aquí, no importa. I had, no importa que ya esté hecha. I had known. I would have gone. Recuerden que el would have es lo que nos hace la segunda oración, ¿verdad? Este siempre lo tenemos que poner y este siempre lo tenemos que poner. Lo único que nos va a variar es el verbo. El verbo tiene que ir en pasado participio. Esto va a variar porque vamos a ver dependiendo de lo que nos den aquí, ¿verdad? En las oraciones. La 2 dice,
can go to the station in time to catch his train. If, y lo que tenemos que colocar es he missed. ¿Qué pondríamos aquí? El sujeto, ¿verdad? Entonces, he, if he, pero dice que es en pasado perfecto. El pasado perfecto lo primero que lleva es el auxiliar. If he had, y el verbo en pasado participio. If he has had missed, esa sería la primera, nada más que me quedó pegada aquí. La segunda dice que lleva would have, ¿verdad? Entonces, el verbo, el sujeto sigue siendo he. El verbo es be. Entonces, ponemos would have, el verbo en pasado participio. ¿Cuál es el verbo, el participio de be? Been. Número 3. It's good that you remind me about Anne's birthday. If, forget, perdón, I forget. Aquí, en la 3, vean que dice I forget y luego dice if. O sea, este if está en la segunda oración. Entonces, aquí tendríamos que poner would have, ¿verdad? Entonces, I would have. ¿Y cuál es el verbo que tenemos? Forget, ¿verdad? Entonces, el pasado participio de forget sería forgotten. I would have forgotten. Y luego dice you not remind. Entonces, pero dice if. Quiere decir que después del if lo que tenemos es pasado perfecto. If, ponemos el sujeto, had, que es el auxiliar del pasado perfecto, pero tenemos que ponerlo en negativo, ¿verdad? Entonces pueden poner had not o pueden poner hadn't. Ya eso depende de ustedes. Hadn't. El verbo es remind. Entonces lo vamos a poner en pasado participio. Pasado participio, perdón. Reminded. ¿Ok? I would have forgotten. Y la otra es you hadn't reminded. La número 4 dice, unfortunately, I didn't have my address book with me when I was in New York. If, ok, tenemos if en la primera. ¿Qué vamos a poner ahí? Después de if. A ver, si se acuerdan lo que les he estado repitiendo. El sujeto, profe. El sujeto. If, I, ¿verdad? Es el sujeto. Es la 4. Sí, señora. Y después, El verbo. no, el No, auxiliar. el auxiliar. El auxiliar had. ¿Cuál es el verbo aquí? Have, ¿verdad? Ese es el verbo, have. Had es el auxiliar, ya lo pusimos. Ahora tenemos que poner este verbo en pasado participio. ¿Cuál es el pasado participio? Had. If I had had. Queda igual. Ahí está bien difícil. Tal vez a ustedes les parece raro, pero recuerden que este had es un auxiliar. No tiene nada que ver con el verbo. ¿Ok? Este sí es el verbo, entonces el verbo lo ponemos igual porque así es el verbo. ¿Ok? Entonces, if I had, si yo hubiera tenido su dirección, ¿con qué seguimos? ¿Qué es lo primero que ponemos en una oración? ¿Cómo empezamos todas las oraciones? Ay, no me acuerdo, profe. Es que estoy ¿El confundida. sujeto? El sujeto. El sujeto. Todas las oraciones las empezamos con el sujeto. Lo primero que ponemos es el sujeto. Entonces, ¿qué sujeto nos están dando aquí? Ahí nos están dando el sujeto y el verbo. Entonces, aquí sería I. Pero recuerden que el verbo va en pasado participio.
Pero como es después de if, lleva would have. Ahora sí, vamos a poner el verbo en pasado participio. ¿Cuál es el participio de send? Sent. Ok. La número 5. Dice, how was your holiday? Did you have a nice time? ¿Cómo estuvo su día festivo? Estuvo bonito, lo disfrutó, ¿verdad? Pasó un tiempo bonito. It was okay, but estuvo bien, pero, y aquí tenemos otra vez, y aquí tenemos el if en la segunda parte de la oración. Entonces, ¿qué tenemos que poner ahí? El auxiliar. No, el sujeto primero. ¿Por qué el sujeto? Porque no, normalmente en un examen nos darían el sujeto, pero si no nos dan el sujeto y lo colocan aquí, tenemos que colocarlo nosotros. Aquí lo tenemos, buscamos el sujeto. Entonces, we, ahora sí, vamos con el auxiliar. Pero en este caso, vean que este es la oración del pasado perfecto. Esta es la de would have. Entonces, would have. Ahora sí, vamos con el verbo. ¿Qué verbo nos dieron? Enjoy, ¿verdad? Entonces, enjoyed. Verbo en pasado participio. Dice que tenemos if después, ¿verdad? Ok. ¿Cuál es el sujeto aquí? Vean que lo primero que ponemos es el sujeto. ¿Cuál es el sujeto en este caso? The weather. ¿Verdad? El clima, el tiempo. El tiempo es el primero, ese es el sujeto. The weather. Be es el verbo. Vamos a ver, we would have enjoyed. Ajá. If the weather en este caso, if the weather, ahora sí que seguía después, sujeto, el auxiliar, ¿verdad? If the weather had been, que sería el verbo. Entonces, dice, it was okay, but we would have enjoyed it more if the weather had been better. Entonces, ¿cómo estuvo su día festivo? ¿Tuvo un bonito día o un bonito tiempo? Estuvo bien, pero lo hubiéramos disfrutado o lo habríamos disfrutado más si el clima hubiera estado mejor. Ok, vamos con las 6. La 6 la van a hacer ustedes. Ya nos quedan solo 3, entonces la 6 la van a hacer ustedes. Dice, I took a taxi to the hotel. The traffic was very bad. Ahora sí viene la oración. Esta es la oración que vamos a hacer. ¿Qué ponemos primero? Ese ya, it, profe. Ajá, it. It. Después. Sería el sujeto, pero no sé cuál es. No, este es el sujeto. It es el sujeto. Ok, entonces sería have. El auxiliar, no sé. Have. Es que no sé si es con eso o con D. No importa. La hacemos y ahora la corregimos. A ver, chicos, ayúdenme a Diney. Ajá, it have. ¿Qué sigue después, Diney?
No sé, será been. Bien, que sería el verbo en pasado participio. Y luego la siguiente dice quicker. Y después dice if. Ahí sería la con would have. Es que no lo sé Would have. pronunciar. Sí. Ah. ¿Qué más? El sujeto, ay, ¿verdad? Ajá, el sujeto sería, ¿y dónde pongo el sujeto? ¿Antes o después de would have? Antes. Aquí entonces. Ajá. Y de último, ¿qué ponemos? El pasado ese, working o worked. Ajá. Ajá. Sería walk, ¿verdad? Ok. Está bien. Casi. Corríjame todo, profe. Está casi bien. ¿Qué es lo que pasa? Que el pasado perfecto va con if, ¿verdad? Pero if está en la segunda parte de la oración. Entonces, este would have, que está aquí, lo vamos a quitar de aquí y lo vamos a colocar aquí. Y este have, que usted me dio aquí, este iría después de if, ¿verdad? Después de if. Lo que pasa es que no iría así como está aquí. Aquí dice have. Y nosotros tendríamos que poner had, ¿verdad? Entonces sería, vamos a ver. It would have been quicker if I had walked. Okay. It would have been, I had walked. Pero estuvo muy bien. Profe, entonces cuando está it, es con T, es que no lo veo bien. ¿Es con T o es con F? En este caso es, a ver, vamos a, ay Dios mío, ahí. La 6 era, I took a taxi to the hotel, but the traffic was very bad. Ahí. Ok, entonces es con T, ¿verdad? Entonces cuando está ese it, es que va el word, have. Ajá, vea, vamos a hacerlo así. Cuando tenemos if, es cuando va had. Cuando tenemos if, vamos a ver si lo ponemos aquí. Es que las dos son casi iguales, ¿verdad? Una F y una T, entonces yo me confundo Ajá. por eso. Si tenemos if, ponemos had. Cuando en la otra parte es donde va would have. ¿Ok? If más el sujeto más had. Pero si if está de primero, como está aquí, como en esta, por ejemplo, en esta está de primero. Entonces, if I had your address, en este caso, después de la coma ponemos I would send you a postcard. Pero en este caso está de segundo. Entonces, como está de segundo, ahí es donde tenemos que tener cuidado. Recuerden que le podemos dar vuelta a la oración. Entonces, al darle vuelta, if puede quedar de primero o puede quedar de segundo. Entonces, tenemos que buscar if para saber cuál es la parte que nos corresponde escribir ahí. Entonces, en este caso tenemos if de segundo. Entonces, if I had walked. Esta sería la segunda parte de la oración que la pusieron de primero. Entonces, it would have been. Bueno, profe, gracias por la explicación. Con mucho gusto. Ok, entonces ahí tenemos que tener un poquito de cuidado nada más. Estos tiempos
estas estructuras siempre son un poquillo complicadas y se parecen mucho. Recuerden que tenemos 4 condicionales y todos son muy parecidos. Gracias a Dios en esta está solito, porque cuando viene mezclado con el otro, con el segundo, entonces sí se nos complica un poquillo más, ¿verdad? Pero en este caso, pues está muy bien porque está solito. Vamos a bajarle un poquito al tamaño de la letra para agrandar este un poquitito. Ahí, yo creo que ahí queda bien. Ok, vamos con la número 7. La número 7 dice, I am not tired. Tenemos if de primero, luego tenemos la coma y después dice I'd. Ese I'd, así como está ahí con el apóstrofe, significa I had, ¿verdad? Entonces, I'm not tired. If, ponemos el sujeto, I, luego had been. El otro no lo vamos a terminar porque ahí ya está completado, supuestamente. Sin embargo, yo lo haría así. I am tired. If I had been tired, I, en este caso sería would. I would have gone. Esa sería la número 7. Y la número 8 dice, I wasn't tired last night. If, tenemos I had been. Y la otra parte ya está. Ok. Lo dejaríamos hasta acá, chicos. Y haríamos la práctica el viernes en la clase. Ok, profe, gracias. Es a las 8:10, ¿verdad? O es antes, no me acuerdo ya. Ya les digo la hora. Para que no nos vayamos a perder. Es a las 8:10. A las 8:10. La ventaja que tenemos de hacerlo a esa hora es que si nos faltara algún ejercicio, nos podemos quedar hasta terminar el ejercicio. Para que quede completa la práctica. Ah, sí, porque sería la última, ¿verdad? Ya antes del examen, profe. Sí. Sí, la otra semana tenemos ya los exámenes. Voy a ver si les subo ahorita la información. Ya tenemos ahí los horarios. Entonces, para que estén muy pendientes de los horarios, ¿verdad? Y que no se vayan a perder el examen. Entonces, nos estaríamos viendo el viernes, si Dios quiere, para hacer práctica. Vamos a parar la grabación.